muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Confío y deseo que haya muchos años un encuentro como este. En principio, después de escuchar a Víctor, claro, tengo que decir que la mayor parte de las cosas que voy a contar ya las ha dicho él, y las ha dicho mucho mejor. Para eso es un líder de opinión y un gran clínico. Yo empezaría diciendo que, como diría Montaigne, jamás hubo en el mundo dos opiniones iguales, ni dos cabellos iguales, ni dos granos iguales. Por eso, todo lo que voy a expresar son mis opiniones. Y mis opiniones tienen que ver con mis experiencias, lo que me enseñan los pacientes todos los días, lo que me enseñan mis maestros, lo que me enseña el estudio. Y como la de medicina es una práctica que se basa en hechos y en valores, voy a hablar de hechos y voy a hablar de valores. En principio, en mi discurso hay tres ideas. La primera es que la medicina en los últimos 100 años ha hecho un cambio desde el punto de vista técnico y científico asombroso. Y eso es una bendición. Y Víctor lo ha dejado muy claro. El segundo es que, desgraciadamente, en los últimos 50 años la medicina da síntomas de enfermedad. Y esto es algo que me preocupa y de lo que voy a hablar, desde mi punto de vista. Y el tercer punto es que, de una manera completamente humilde y desde mi propia experiencia y opinión, voy a intentar dar 7 ideas como propuestas, aunque indudablemente ni son todas ni son las mejores, pero son las mías. La primera idea, yo quería haber puesto un vídeo de una película de Woody Allen que se llama Midnight in Paris. Hay una escena en la que claramente el protagonista nos dice algo así como: he tenido un sueño, de repente me quedaba sin Citromax y además tenía que ir al dentista y no tenía novocaína. ¿Te das cuenta de que esta gente no tiene antibióticos? Bien, afortunadamente nosotros tenemos un sistema de higiene correcto, tenemos antibióticos y otros fármacos muy útiles, tenemos vacunas y tenemos cirugía. Por lo tanto, esto nos ha dado un gran impulso en la salud. Pero el segundo punto es que desde los años 70 fundamentalmente, cuando Ivan Illich publica su libro en Némesis Médica, sabemos que aparecen una serie de lo que yo llamo obstáculos para dar una medicina efectiva, cuidadosa y segura. Y estos obstáculos, que también los podemos denominar como síntomas, yo los llamo las 7 Ds, que serían la deshumanización de la medicina, la digitalización de la medicina desigual, la medicina defensiva, la medicina en demasía, la medicina del doctor shopping y la medicina departamental. Voy a hablar brevemente de cada una de ellas. La deshumanización de la medicina es algo que nos preocupa y que todos nosotros como clínicos vemos a diario. Yo tengo la impresión de que los pacientes lo que más agradecen son la escucha, el afecto, la calidad humana en la relación y la información precisa de cuál es el problema. Vamos a pasar un vídeo. Mientras aparece el vídeo, y si los vídeos fueran difíciles, podría contarlo, pero la idea de este vídeo, que es un fragmento, una escena de la película Patch Adams, lo que enfatiza es que un grupo de estudiantes y jóvenes residentes están a la cabecera de un paciente en el pasillo de un hospital. Cuando el profesor, el jefe clínico, les pregunta y les enseña el caso de la paciente, todos hacen preguntas con respecto a su diagnóstico y su tratamiento. Hasta que Patch Adams le pregunta: ¿cómo se llama? Y ella dice: Marjorie. Y él le dice: hola, Marjorie. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay múltiples estudios que demuestran que conforme pasan nuestros años de formación universitaria y de residencia, nuestra capacidad empática y de compasión disminuye, hasta el punto de que hay un artículo titulado «El demonio comienza en el 3er año». Y esto es un asunto que declara reflexión que tenemos que tener. Luego, el primer punto que tratamos es la deshumanización. El segundo sería lo que he llamado la digitalización, una excesiva tecnología, y esta excesiva tecnología, la tecnología es buena, pero hasta un punto, en el sentido de que, fijémonos, hay información que nos dice que entre el 75 y el 95% de la información necesaria para llegar a un buen diagnóstico proviene de la anamnesis y la exploración física, que el 30% de los motivos de consulta no tiene un diagnóstico como tal y que la propia relación es curativa. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué
tanta técnica. En otro vídeo que parece que tampoco podemos ver, un médico internista de prestigio en Madrid nos explica cómo él, siendo un paciente oncológico, le hicieron montones de pruebas de imagen, pero nadie le exploró el abdomen. Y entonces nos dice, a los pacientes nos gustan que nos toquen, nos gustan que nos exploren. Ya, cuando pasas tú por el brete de ser paciente, echas de menos, por ejemplo, que no te exploren. O sea, que es que yo en un montón de años que llevo ya de seguimiento, realmente nunca me han explorado, nunca me han tocado la tripa y tenía metástasis hepáticas, nunca. Ahora se pide escáner, se pide esto, y yo creo que a los pacientes nos gusta que nos toquen. Irrumpe la tecnología de una manera tan sesgada que se está convirtiendo en tecnolatría. Esta tecnolatría, esta deificación de la medicina, supone que haya muchas sociedades científicas que tengan que emitir documentos, guías clínicas que se llaman no hacer, recomendando evitar hacer cosas que venimos haciendo durante muchos años y que no solamente nos benefician, sino que perjudican a los pacientes, como por ejemplo prescribir estatinas en pacientes de bajo riesgo cardiovascular o solicitar densitometrías óseas en mujeres menopáusicas cuyo riesgo no densitométrico es bajo, pedir radiografías de tobillo a todo paciente con esguince sin haber valorado previamente los criterios de agua y un largo etcétera. El tercer punto es la desigualdad. La desigualdad la puedo explicar en tres aspectos. Lo primero, Víctor nos decía, en esta pandemia que vivimos, ¿el hecho de que haya un virus afecta igual a todo el mundo? La respuesta es no. En los años 70, un médico de familia inglés, Julian Tudor Hart, enunció la ley de cuidado inverso, que quiere decir que los sanitarios damos más a quien menos lo necesita. Y esto sigue sucediendo hoy día. Y el tercer punto es un artículo muy interesante que se dice, lo importante, y lo publica Rafa Cofiño, es el código postal, no el código genético. Y es que en una ciudad como Madrid, la expectativa de vida cambia en 10 años, dependiendo del barrio en el que uno viva. Por lo tanto, como decía Bruce Lipton, amigos, lo importante es el ambioma. El cuarto punto tiene que ver con la medicina defensiva. La medicina defensiva es una práctica que lo que pretende es limitar el error. Pero limitar el error no en beneficio del paciente, sino para disminuir la posibilidad de que te pongan una reclamación o una denuncia. Y de ahí nacen lo que se llama el efecto en cascada o el síndrome de Ulises, en el que el paciente va recorriendo una odisea de prueba tras prueba, una odisea por el canto de sirenas que tanto los clínicos como los pacientes hemos estado escuchando. Y más recientemente hay alguien que propone el acrónimo VOMIT, que significaría algo así como las víctimas de las técnicas de imagen muy modernas. Esto, indudablemente, es algo que nos preocupa, pero quizá nos preocupe más lo que yo llamo la medicina insegura, la medicina en demasía, que conlleva pruebas desde el punto de vista preventivas, sin ciencia, sobre diagnósticos y sobre tratamientos. Esto está muy enraizado y muy claramente demostrado desde la publicación por Lynn Payer del libro Disease Mongering, es decir, los inventores de enfermedades en el año 92. ¿Qué supone el sobrediagnóstico y el sobretratamiento? Supone polifarmacia, polimedicación, morbilidad, discapacidad e incluso mortalidad. Y como hay muchas asociaciones de profesionales conscientes de esto, como por ejemplo No Gracias en España o Choosing Wisely a nivel anglosajón, hacen propuestas de qué debemos intentar evitar los usuarios, los ciudadanos, los pacientes y los médicos. Si podemos ver el vídeo. Choosing wisely.
Bien, intentemos ayudar a nuestros pacientes a elegir sabiamente. Intentemos ser todos conscientes de que tenemos que evitar lo que Víctor nos contaba, que un porcentaje hasta el 30% de los pacientes oncológicos que se encuentran en situación terminal sigan recibiendo quimioterapia paliativa. Quimioterapia paliativa, esto es un oxímoron. Tenemos que evitar que nuestros pacientes ancianos o muy ancianos, diabéticos o hipertensos, se caigan por las calles porque estén polimedicados e hipertratados. Esto es muy importante. Los dos aspectos que quiero tratar con respecto a las D son el doctor shopping. Pasemos la diapositiva. Ahora mismo podría decir que nos encontramos en una situación también en la que la medicina se ha banalizado. Estamos como si dijéramos en una hoguera de vanidades en la que cada personaje público anuncia cualquier tipo de producto farmacéutico o cualquier alimento funcional pensando que tenemos que tomarlos todos y que el colesterol es muy malo para todos y que para que nuestros huesos estén sanos tenemos que tomar determinado tipo de productos. Y como dice el chiste, pastillas para todo. Esta sociedad del cansancio, o como a mí me gusta llamar la sociedad Playmobil, en que todo es de plástico e intercambiable, conlleva el hecho de que la medicina se ha convertido también en una especie de industria, como muy bien ha explicado Víctor. Y por último, hablaría de la medicina departamental, la medicina del bazo, del hígado, del riñón, del corazón, del cerebro, del primer dedo de la mano derecha. Pasa a la siguiente diapositiva. Una medicina centrada en el hospital. Cuando Víctor también nos ha dicho, y además podemos tener 3 datos como desde Barbara Stanfield y después se sabe que cuando queremos un sistema sanitario potente y que sea justo, equitativo y que sea eficiente, elegante, como diría Víctor, lo que necesitamos es una atención primaria y una salud pública fuertes, ¿vale? Sabemos también que si una persona tiene el mismo médico de cabecera durante años, esto que llamamos los médicos de familia la longitudinalidad, esto supone que estas personas vayan a consultar menos urgencias, vayan a cumplir mejores sus tratamientos, vayan a tener menos morbilidad e incluso que tengan una expectativa de vida mayor. Si además sabemos que de cada 1000 personas de una población solamente acuden a lo largo de un mes 8 personas al hospital, estamos construyendo medicinas para 8 de cada 1000 personas. Veamos esta gráfica donde nos dice que en España lo que sucede es que cada vez se incrementa más el gasto en la atención hospitalaria, mientras que la atención primaria, que debería ser el eje y la clave y el sustento del sistema público de salud, cada vez recibe menos dinero. La pregunta es ¿por qué? Quizás que la atención primaria no dé votos, quizás que tenga poco glamour, quizás que no salgan los telediarios. Bien, voy a pasar al tercer punto, que son mis propuestas. Pasa la diapositiva. Mi primera propuesta, y como ha dicho muy bien Víctor, tiene que ver con humanizar la medicina. Y eso empieza en las facultades, en nuestros estudiantes. Deberíamos cambiar la medicina, es decir, una formación dirigida a aprobar un examen, por la medicina. Deberíamos cambiar el egoísmo por el altruismo. Deberíamos cambiar la competitividad, la competición, por una alianza entre todos los estudiantes para conseguir mejores médicos y mejores personas. Médicos buenos y buenos médicos. Y eso, como dice Allen Frances, el psiquiatra suizo, podría conseguirse haciendo que realmente gobernaran las facultades de medicina los generalistas y que la formación fuera troncal y que hubiera asignaturas elementales como bioética, comunicación y humanidades. Porque si es imprescindible que un médico haga una exploración clínica precisa y que sepa interpretar un electrocardiograma o una radiografía de tórax, no es menos necesario que haya leído a León Tolstoy o a Thomas Mann y que haya visto un montón de cine, haya leído filosofía, poesía, porque la medicina es un arte y a través del arte podemos comprender la vida de las personas. Tenemos que hacer una medicina, como decía Víctor, también pasado de la biología, sin desconsiderar la biología porque es importante, pero pasado a la biografía y que pasemos de una medicina de los datos, lo que llamamos la registritis, a una medicina muda, una medicina en la que tengamos en cuenta la historia personal de cada paciente, que no deja de ser un relato. Tenemos que intentar una medicina biopsicosocial de verdad, basada en los 4 pilares de lo que es el ser humano: su biología, su psicología, su aspecto social y su aspecto espiritual. Tenemos que hacer una medicina centrada en la ciencia, basada en las pruebas, en la evidencia, pero también en la experiencia del médico y sobre todo
en las decisiones compartidas. Porque en cada encuentro clínico hay dos protagonistas, dos expertos. El médico, experto en medicina, y el paciente, experto en su vida y en su salud. Tenemos que hacer una medicina de la presencia, donde estemos con los 5 sentidos puestos, porque es la mejor forma de hacer una medicina empática, compasiva y evitar el error clínico, tanto en una consulta como en el domicilio a la cabecera de un paciente, como en un quirófano. Y por último, yo propondría una medicina integrativa, una medicina que tenga en cuenta todos los recursos terapéuticos del médico, siendo el primero y el más potente el mismo, utilizando, a ser posible, recursos no farmacológicos, como es la empatía, la escucha, la compasión, las distintas técnicas de psicoterapia, las expresiones artísticas, la dieta, el ejercicio físico, el mindfulness, todo tipo de técnicas de relajación. Y además utilizar todas las terapias a su alcance, la fitoterapia, la acupuntura, la homeopatía, la microinmunoterapia, la medicina tradicional china, todas cuantas más herramientas tengamos, mucho mejor. Pasa a la siguiente. Y para esto yo propongo como base de todo, para sustentar el edificio de la medicina, estas 4 I's. La medicina tiene que ser íntegra, es decir, sin conflicto de intereses, cuya misión y visión sea exclusivamente el cuidado del paciente. Integral, biopsicosocial, como hemos dicho. Integrada, justa, equitativa, accesible para todos. E integrativa, cuidadosa con las personas, con los animales y con el medio ambiente, para que dejemos una medicina que pueda ser, como decía Víctor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los nietos de nuestros nietos. Y para hacer esto creo que es necesario biografía, es necesario humildad, grandes dosis de humildad por parte de los clínicos, es necesario presencia y es necesario sintonía. Es imprescindible que la frecuencia de onda de la radio o de la música que estamos tocando en ese momento, el médico y el paciente, resuenen igual, que el violonchelo y el piano, el violín y la flauta tengan la misma afinación y que haya un entendimiento profundo entre el paciente y el médico. Eso es lo que yo entiendo, como dice Víctor, por una medicina virtuosa y por una medicina elegante. Me gustaría concluir con esta frase de Henry Noble que dice: todo el que se introduce voluntariamente en el dolor de un extraño es una persona extraordinaria. Estoy convencido de que todos ustedes son personas extraordinarias y de que en España y en el mundo hay miles de enfermeras, de médicos, de enfermeros y de médicas que son personas extraordinarias, y por eso tengo una confianza plena en que la medicina tiene un gran futuro. Muchas gracias.